Esta mañana, el candidato de Renovación Nacional a la presidencia de la República, Andrés Alamán, que participa en primarias, una actividad intensa desde el punto de vista político, y lo tenemos con nosotros aquí en el Diario de Cooperativa. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Sergio, muchas gracias por la invitación. Entiendo que este es un ciclo de candidatos presidenciales. Buenos días, Verónica, también. ¿Cómo está, Andrés? Buen día. Así que muy contento de que me hayan invitado y tener la posibilidad de conversar con ustedes. Hemos tenido unas semanas agitadas, así que muchos temas que tratar. Bueno, sí, tan agitada que hace un par de semanas, de hecho, lo teníamos invitado y no pudo llegar hasta por ahí. Sí, por algunos de los líos que han pasado, pero por lo menos en el caso nuestro se han ido quedando atrás. No sé si se puede decir lo mismo de la concertación. Bueno, hay una situación que en política siempre es muy importante, el protagonismo, aparecer en los medios, estar en las instancias electorales, ya sea a nivel de población, de empresarios, de trabajadores, en fin, de todos los organismos de la sociedad para promover las candidaturas. Pero usted perdió protagonismo porque Goldborn alcanzó para la UDI un punto de atracción durante varios días. Goldborn, Cencosud y Las Vírgenes, se baja Goldborn, lo bajan a Goldborn, que llega Matei, que llega Longueira, porque está disponible, Longueira candidato. O sea, ha pasado bastante, con muchos metros de diarios publicados, muchas horas de radio y por supuesto imágenes en la televisión por miles. Sí, Sergio, pero mire, yo al revés, yo veo esto como una fortaleza, ¿no? Porque nuestra candidatura se mantiene firme, ascendente, en una curva progresiva de aumento desde los primeros días. Y más aún, yo creo que todos estos episodios que usted relataba han puesto en el centro de la discusión el tema de los abusos a los ciudadanos, de los abusos a los consumidores, que yo creo que es verdaderamente uno de los temas fundamentales de esta campaña, de las cuales yo considero francamente que tengo una gran fortaleza. Yo en esto no tengo doble estándar, en esto no tengo dos discursos, como en ninguna otra materia. De manera que al revés, nuestra campaña va viento en popa, las dificultades no se han producido en nuestra candidatura, se han producido en otras candidaturas. Y le vuelvo a decir, yo creo que esta campaña presidencial, bueno, ustedes han contribuido mucho con estas entrevistas. De lo que yo recuerdo, es la campaña que está teniendo mayor importancia por los contenidos. ¿Se siente más en igualdad de condiciones frente a Longueira que frente a Goldborn, Andrés Alamán? Mire, Verónica, yo me siento muy bien, siento que estamos en una etapa de mayor coherencia, de mayor convergencia. Y le vuelvo a decir... No es eso, como candidato, digo. Como candidato, teniendo a Goldborn al frente, él tenía todas las preferencias según las encuestas. Mire, es que sabe, bueno, en las encuestas ya reflejaban que se había producido, se han publicado algunas en estos días, que se había ya producido un empate. Ustedes me deben haber escuchado muchas veces, yo siempre sostuve que el candidato natural de la UDI era Pablo Longueira. Ahí están años y años de declaraciones en que siempre he señalado lo mismo. Pero mire, yo creo que estos temas, si uno va al fondo, yo creo que lo que está instalado en el país son temas de envergadura. Yo creo que en el tema de los abusos hay que partir por señalar algo que es un hecho objetivo. Andrés, perdón, estoy segura que vamos a hablar del tema de los abusos y de los bancos, pero creo que primero hay que terminar de despejar lo que le preguntaba a Sergio, lo que estábamos planteándole respecto de la candidatura de Longueira. Las relaciones entre UDI y RN quedaron un poco dañadas después de la caída de Lorenz Goldborn como candidato. Verónica, yo lo que creo es lo siguiente. Después de 2 semanas ha quedado absolutamente de manifiesto que la decisión de levantar a Goldborn como candidato, de bajar a Goldborn como candidato, de ofrecerle una senaduría, posteriormente que él rechace esa senaduría, todas esas decisiones han sido decisiones exclusivamente adoptadas por la UDI y por Lorenz Goldborn sin intervención de terceros. Pero el gobierno ahora podría nombrarlo embajador, se hablaba de la OECD. Está bien, yo de eso no tengo la menor idea. Lo que quiero decir es que todas las... ¿Tiene sentido de que lo hayan bajado porque tenía implicancia en el caso Cencosud y posteriormente aparecieron también esos documentos que lo relacionan con empresas en las Islas Vírgenes, paraíso fiscal? Le vuelvo a decir, yo espero ser el candidato de la alianza y en consecuencia después del 30 de junio voy a tener que representar a todos los sectores. Entonces yo no quisiera en este minuto referirme al manejo interno que la directiva de la UDI ha tenido en esta materia. También habían un conjunto de primarias que estaban lanzadas, esas primarias no se van a realizar, nosotros en cambio sí vamos a realizar las primarias. Mire, al final, si yo voy a ser el candidato de la centro derecha, a mí no me corresponde enjuiciar
como quien dice, el manejo interno que la UDI haya hecho. Pero usted sí lo enjuician desde la UDI. Patricio Melero dijo hace un par de semanas que donde usted está hay conflicto y que usted pone en riesgo la unidad de la alianza. Claro, y una semana antes Patricio Melero decía que cualquiera de los dos candidatos, Goldborn o yo, éramos extraordinarios candidatos a la presidencia de la República. Mire, yo le vuelvo a decir, yo he dado vuelta a la hoja en este episodio. Los medios de comunicación, los periodistas, la gente que ha seguido estos temas tienen absolutamente claro que las subidas, las bajadas, los ofrecimientos de candidaturas, las declinaciones, son todos temas absolutamente internos de la UDI, donde la verdad los demás no tenemos nada que decir. Ahora, cuando se habla desde la centro-derecha de perpetuar o proyectar el legado del gobierno del presidente Piñera, uno ve las palabras escritas por Jovino Novoa, que es uno de los líderes de la UDI, quizás un pilar fundamental en ese partido político de la derecha. Uno se encuentra con que allí hay una crítica muy dura, muy incisiva a la administración del presidente Piñera, que más bien dice que es otra continuación del gobierno de la Concertación que un gobierno de la derecha. ¿Usted cómo va a congeniar con ese predicamento, con esa mirada que está escrita? Bueno, mire, efectivamente ahí hay una gran contradicción y usted tiene toda la razón. Yo siempre fui muy crítico de esas expresiones del senador Jovino Novoa, y este fin de semana también había unas expresiones que refutó Nicolás Monker, que es mi coordinador político, de Francisco de la Maza, que es el coordinador nuevo de la campaña de Pablo Longueira, que decía que el actual gobierno, el gobierno del presidente Piñera, no había tenido un proyecto de país. Entonces ahí como que se produce una confusión, ¿no? Porque hasta ahora, yo he sido en esto, Sergio y Verónica, clarito. Desde febrero, o sea, desde que partí mi campaña en el mes de noviembre, aunque las encuestas eran muy malas, yo dije, mire, yo considero que el gobierno ha hecho la pega, la ha hecho bien, y yo quiero plantearme como una persona que pretende proyectar, mejorando todo lo que hay que mejorar, lo que ha hecho el actual gobierno. Esa no fue la definición que se adoptó durante la candidatura anterior. Me dio la impresión los primeros días que esa definición sí la había adoptado Pablo Longueira, pero como usted dice, uno ve algunas declaraciones de miembros de su campaña que parecen ir en sentido opuesto. Pero en su partido también hay gente que es crítica del actual gobierno, Manuel José Osandón, por ejemplo. Claro, ¿sabe lo que pasa, Verónica? Es que uno puede distinguir, uno puede ser crítico de aspectos puntuales, uno puede decir, mire, esta situación se manejó bien, esta situación se manejó mal. Yo creo que eso es absolutamente razonable. Pero cuando uno ya dice, mire, lo que este gobierno ha pretendido es hacer el programa de la Concertación, o dice, por ejemplo, mire, este gobierno no tiene proyecto país, o dice, por ejemplo, mire, la desigualdad es un problema inventado por la izquierda, ya estamos en cuestiones mayores. Entonces, creo que ahí ojalá tengamos tiempo para conversar estas materias. Yo soy muy partidario que tengamos debates en el sentido de que la gente conozca nuestras posiciones, entre paréntesis, en un ambiente de convergencia y en un ambiente de mucha mayor cohesión que la que existía antes. Convergencia es la palabra que usted usó este fin de semana también en una entrevista con el Mercurio, sí, que tengo por acá. Dice, desde la incorporación de Pablo Longueira siento que hay una gran convergencia estratégica, pero eso parece desmentido con esta discusión que tienen a través de La Tercera, su jefe de campaña, su coordinador político y el de Pablo Longueira. Correcto, porque tiene usted razón. Entonces, ¿no están de acuerdo los candidatos y los jefes de campaña? No, espérese. Lo que pasa es lo siguiente. Cuando yo hablo de convergencia, es que yo básicamente lo que señalé durante, digamos, el tiempo en que Lawrence Goldborn fue candidato, que por lo demás va a seguir siendo Sergio y Verónica mi definición. Yo dije, mire, yo no voy a renegar de mi trayectoria política porque creo que este es un país que enfrenta por delante, entre otras cosas, grandes problemas o dificultades políticas. Reformar la Constitución, abordar el tema del binominal, terminar los temas de los abusos, los problemas de la Araucanía. Eso no son problemas técnicos, son problemas políticos. Son problemas de capacidad de acuerdo. Yo dije, mire, yo no voy a renegar de mi pasado político, más cómo podría hacerlo. Después dije, mire, yo claramente voy a defender la obra de este gobierno y voy a intentar proyectarla. Y en tercer lugar, creo que lo que nosotros tenemos que hacer democráticamente es contrastar las propuestas de la Concertación con las nuestras. Esas no fueron las definiciones que adoptó la candidatura de Goldborn. Entró Pablo Longueira y me dio la impresión de que sí había adoptado esas mismas definiciones. Pero como usted señala con razón, uno lee las palabras del generalísimo y el generalísimo dice una cosa tan distinta. Dice que el gobierno del presidente Piñera no tiene relato,
y que el gobierno del presidente Piñera no tiene una idea de país. Y que usted no tiene propuestas. Bueno, pero es que eso yo lo dejo pasar porque son las críticas menores. Imagínense, yo creo que si hay una candidatura que durante estos días, a ver, yo tengo propuestas casi virtualmente en todos los ámbitos. Hemos propuesto un conjunto de reformas constitucionales, hemos propuesto una descentralización tributaria regional de verdad, hemos propuesto un estatuto diferente respecto del tema de las pymes. Para mí lo que es más importante en todo este lío de los abusos, la única candidatura que ha propuesto de verdad un mecanismo más allá de lo que puede hacer el CERNAC para terminar con los abusos de las tarjetas de crédito, ha sido mi candidatura con la propuesta de portabilidad de las deudas de las tarjetas, que ojalá la podamos comenzar. Entonces, decir que yo no tengo propuesta, la verdad que no parece razonable. Hay un elemento que me gustaría que no lo dejáramos pasar, que dice en relación con la proyección del gobierno del presidente Piñera. Usted dice que se empapa del legado del presidente Piñera y lo proyecta. Sin embargo, no hay un riesgo por el hecho de que el gobierno del presidente Piñera tiene una baja aprobación y él como gobernante también incluso ha bajado en la última encuesta de IMARC. Es que, ¿sabe lo que pasa, Sergio? Para mí la política es un tema de convicciones, ¿se fija? Yo he sido parte de este proyecto desde el principio, yo no llegué a última hora, he estado desde siempre. Creo que obviamente hay muchas cosas que se han comunicado de mala manera y por eso que yo insisto tanto en el tema de que tengamos debates tanto en la etapa de primarias como en la etapa posterior. Yo estoy convencido que esta va a ser una elección distinta. Los chilenos están, mire, súper activos en redes sociales, los medios de comunicación. Uno antes a veces iba a entrevistas y la verdad que le preguntaban puras generalidades. Hoy día uno va a una entrevista a la televisión, va a una entrevista a la radio y los medios de comunicación, los profesionales como ustedes, le preguntan a la gente los temas de fondo. Entonces yo estoy convencido que en la medida que esto ocurra, que hablemos, por ejemplo, de verdad, del tremendo tejado de vidrio que tiene la Concertación en materia de abusos a los consumidores. Cuando la gente aprecie esa situación, yo creo que el clima político se va a ir cambiando y creo que además, lo que se enojaron tanto algunas personas que cuando yo señalé, cuando estalló esto de Jumbo Cencosud, mire, cuando uno es candidato presidencial, uno tiene que responder por su trayectoria empresarial o por su trayectoria política. Entonces, si uno revisa lo que ha pasado en el tema de los abusos, cuando yo señalo que la Concertación tiene un tejado de vidrio completo en esta materia, no lo estoy diciendo a la virulí. Mira, un par de pequeños datos. Fíjese que durante el gobierno de Michelle Bachelet hubo solamente 16 demandas del CERNAC. 8 se arreglaron en muy malas condiciones, 8 siguieron adelante. No hubo nunca un banco demandado. No hubo nunca una demanda por servicios públicos, luz, agua potable, servicios de telecomunicaciones. Ninguno. La única acción que se dirigió fue contra Jumbo Cencosud. La Polar. Hubo 1000 reclamos durante el gobierno de Michelle Bachelet de lo que estaba pasando en la Polar, Sergio. No hicieron nada. El Banco del Estado. La situación del Banco del Estado, yo quiero felicitar a Conadecus, que es la Asociación de Consumidores. Ellos, desde el año 1992, estuvieron en esto. El gobierno de la presidenta Bachelet y la Concertación, en el caso del Banco del Estado, Sergio, no hizo absolutamente nada. Y la misma Conadecus que usted felicita dice que este gobierno se estaba aprovechando políticamente del tema porque el CERNAC se hizo parte hace un par de semanas nomás del caso. A ver, yo creo que aquí los únicos que se han aprovechado son las personas que han abusado de los consumidores. La gente de Conadecus merece todo mi elogio porque ellos dieron un combate muy largo. ¿Sabe cuántas demandas hay hoy día presentadas? Hay 50. Hay 50 demandas. Entonces, cuando uno dice que la Concertación en materia ¿presentadas por el CERNAC? Por supuesto. Fíjese, Verónica, que nosotros tenemos en este minuto exactamente 48 demandas del CERNAC. Estas técnicamente se denominan acciones de clase. ¿Cuántas hubo durante el gobierno anterior? 8. Pero aquí estamos hablando de bancos, de casas comerciales, donde realmente se abusa de las personas. En el caso de Jumbo Cencosud, eran 700.000 los afectados. Y en el caso del Banco del Estado son casi 500.000 personas. Entonces, digamos las cosas como son. La Concertación tiene en materia de abusos de los consumidores un tejado de vidrio inmenso. Y yo quiero poder que la gente conozca esto y sepa que ha sido este gobierno,
precisamente el que le ha puesto coto a estos abusos en la forma que se ha visto. Pero Andrés, no es este gobierno, son los tribunales los que le están poniendo coto. A ver, Verónica, vamos por partes. Y mire, los tribunales son un poder independiente, digámoslo. Es que ¿sabe lo que pasa, Verónica? Qué bueno que usted me lo plantee. El presidente de la Corte Suprema incluso ha dicho que toda esta situación... Eso por el tema ambiental. Claro, que todo termina en los tribunales de justicia. Estamos demasiado judicializados. Pero mira, hagamos lo siguiente, mira, en el tema ambiental, pero veamos qué cosas se han hecho para poder ver. En primer lugar, se creó el CERNAC financiero. El CERNAC financiero le dio, por así decirlo, dientes a una institución que no tenía los dientes suficientes. En segundo lugar, se mejoraron un conjunto de las denominadas cláusulas abusivas, que eran, ¿cómo se dice?, pan de todos los días, en las prácticas comerciales de abuso hacia los consumidores. Y se empezaron a corregir, ¿no es así?, un conjunto de contratos que estaban realmente y que eran muy abusivos respecto de las personas. Y Verónica, y aquí viene el punto, los tribunales no actúan solos. Los tribunales en esta materia no actúan de oficio. Los tribunales actúan a petición de parte. Y esa petición de parte es, por una parte, asociaciones de los consumidores o por otra parte el CERNAC. Pero le insisto, si los consumidores dicen que el CERNAC se hizo parte hace 2 semanas nomás, pues ya estaba todo listo. Verónica, vamos por parte. Usted me está hablando únicamente de lo del Banco del Estado. ¿Se fija? Lo que le estoy diciendo... Y el caso Cencosud se había presentado en el gobierno de Bachelet. A ver, el caso Cencosud es el único caso grande, por así decirlo, donde uno puede decir que efectivamente el gobierno de Michelle Bachelet inició una acción. Lo que le estoy diciendo es que hay 48 acciones de clase que antes nunca se interpusieron. Pero hay otro tema muy importante. Ustedes han visto que los señores de los bancos, que a veces actúan con una arrogancia infinita, recurren a una famosa circular 17. Esa circular 17, que no tiene desde mi punto de vista... A ver, la ley del consumidor es una ley. Entonces, esa es una circular de la Superintendencia de Bancos y dictado en el año 2006 durante el gobierno de la presidenta Bachelet, bueno lo que usted quiere recordar. ¿Sabe usted por qué? Porque esa circular, que nunca pudo, por así decirlo, tener prioridad respecto de la ley del consumidor. Si la ley del consumidor... Pero tampoco fue sacada al principio de este gobierno, Verónica, por el superintendente del presidente Piñera, pues, Andrés. Yo le voy a explicar por qué. Por una razón muy simple. Porque desde el punto de vista de las acciones judiciales, lo que hizo este gobierno fue lo siguiente. Lo que hizo este gobierno fue decir, mire señor, aquí lo que rige en la ley del consumidor, fundamentalmente el artículo 3, que señala que el silencio nunca constituye aceptación. Y en consecuencia, esa circular, que blanqueaba en parte lo que estaban haciendo los bancos y las casas comerciales, en los hechos este gobierno la dejó sin efecto. Pero la pregunta es quién la dictó. Entonces, ¿qué es lo que tiene que responder desde mi punto de vista la concertación? Tiene que responder de las siguientes cosas. ¿Y dónde estaba la oposición en ese momento, Andrés Alamán, cuando se dictó esa circular? Bueno, cuando ya se estaba abusando de los... No, mira, mi intención no es defender en esto al gobierno de la presidenta Bachelet, sino tampoco que la gente que estaba en la oposición en ese momento diga... Nosotros no nos enteramos, Verónica, no sabíamos. Está bien, cada cual responderá, los diputados responderán por las facultades de fiscalización que tenían. Y los senadores también, porque está bien. Pero mire, vamos a los hechos. Mire, durante los gobiernos de la concertación, se demandó, salvo Jumbo Cencosud, alguna empresa grande. No, hubo solamente 8 demandas, ¿sabe por la mayoría de las cuales, Sergio, qué es lo que eran? Por ejemplo, espectáculos de artistas internacionales que no se realizaban. Ahora hay 40 y tantas demandas. 2. Se dictó el CERNAC financiero en este gobierno. ¿Quién tiene el sello del CERNAC financiero? Pero le termino, pues Sergio, déjeme terminar. Pero ¿quién tiene el sello? Nadie. Porque no nació muerto el CERNAC financiero. Está bien, pues entonces quizás debería haber sido obligatorio, pero déjenme decirle una cosa, es que no había CERNAC financiero. Antes no había, o sea, esto es una obra de este gobierno. Tercer lugar, yo quiero que alguien me explique por qué el gobierno de la concertación no hizo nada en el caso de la Polar. Hubo 1000 reclamos. No hizo absolutamente nada. No hizo absolutamente nada en el Banco del Estado. Entonces, mi afirmación central es la siguiente. La concertación tiene tejado de vidrio en materia de abusos. Y ustedes me han visto, yo no voy a tolerar ni voy a hacer diferencia. Si el abuso lo comete Jumbo Cencosud, yo no defiendo lo indefendible. Ahora, si lo hizo el Banco del Estado, igual. Pero yo quisiera que este tema, ojalá lo pudiéramos discutir con Michelle Bachelet, que ella diga y que explique por qué. Foro, seguramente nosotros lo vamos a invitar acá. Ahora, yo vengo al tiro entre paréntesis. Ustedes me invitan a un foro y yo aparezco. Bueno, hablando de tejados de vidrio, ¿hasta qué punto tienen tejado de vidrio los poderes fácticos
que es un concepto que, sí. que usted instaló, digamos, en la opinión pública. Porque resulta que se está hablando ahora, tuvimos hace poco rato información con Mario Antonio Guzmán acerca del proceso que se lleva a cabo por el caso Tsunami, y donde hay interpelación que se hace mucho tiempo de parte del gobierno y de la alianza a la presidenta Michelle Bachelet y también a que forman parte de su gobierno. Pero hablando de poderes fácticos, ¿qué pasa con la Armada, donde el comandante siguió durmiendo después de las noticias? ¿Qué ocurre con la Fuerza Aérea? Que los helicópteros no llegaron nunca. ¿Qué pasa con el Ejército, que decía que ellos estaban comunicados pero nadie les pidió nada? No actúa una institución armada frente a una emergencia sin que nadie le pida, sino que en función del interés ciudadano. Usted fue ministro de Defensa. Claro, por eso que le puedo contestar, directamente. Le pregunto por esto de los poderes fácticos, ¿no será que están flotando en el ambiente? No, mire, qué bueno que me lo pregunte, Sergio, por lo siguiente. En primer lugar, el CHOA actuó muy mal el 27 de febrero. Y eso no hay ninguna duda. Por lo pronto se tomaron las medidas de responsabilidad directa, porque efectivamente el CHOA tuvo una actuación profundamente equivocada. Y en eso no hay absolutamente ninguna duda. Sobre el resto de la partida... Pero el comandante en jefe siguió en el cargo. ¿Sabe una cosa, Sergio? ¿Y quién debería haberle solicitado entonces su responsabilidad? Pero si la que tendría que haberle solicitado su responsabilidad era la propia Michelle Bachelet, pues. Y si ella no lo hizo, ¿por qué tendría que haberlo hecho el presidente posteriormente? Porque asumieron 10 días después nomás el gobierno, Verónica, pues, Andrés. Pero mire, le quiero decir lo siguiente. Estaba todo fresquito, quiero decir. Quizá esos primeros 10 días eran, pensemos en qué estamos. Mire, aquí no hubo por parte ni de la Concertación, ni de la expresidenta, ningún cuestionamiento directo personal al comandante en jefe de la Marina. No hubo ninguna. Mire, hubo una comisión investigadora, Sergio, esa comisión investigadora en que participan miembros de la Concertación y miembros de la oposición, que surgió inmediatamente, no le formuló cargo alguno al comandante en jefe de la Fuerza de la Marina. Entonces, ¿y por qué no se hizo después del 11 de marzo, Andrés Alamán, cuando usted era ministro de Defensa? A ver, yo fui ministro de Defensa 2 años después, usted comprenderá que no voy a volver atrás. Incluso 2 años después, ¿por qué no se cuestionó? Por una razón muy simple, pues, Verónica, porque los hechos tienen que producirse en una determinada circunstancia. Cuando yo fui ministro de Defensa, en primer lugar, si alguien hubiera pensado que había una responsabilidad directa del comandante en jefe de la Marina, la persona que debería haberlo hecho hacer ver era precisamente la presidenta de la República. Posteriormente hubo un informe de la Cámara de Diputados. Yo fui ministro de Defensa 2 años después. Entonces yo le quiero decir... Le hago la pregunta distinta entonces. A su juicio, ¿el comandante en jefe de la Armada no tiene ninguna responsabilidad en lo que ocurrió la madrugada del 27 de febrero? ¿Está bien que haya seguido en su puesto hasta este momento? Escúcheme una cosa. Está bien por una razón muy simple. Porque a las personas hay que hacerle... Mire, aquí no se trata de que las instituciones no funcionan. Aquí, si había un cuestionamiento, y acabo de decir que el CHOA actuó de la peor manera, si había un cuestionamiento respecto de la actuación del comandante en jefe de la Marina, Verónica, ese cuestionamiento lo debió hacer. En primer lugar, la presidenta de la República no lo hizo. Segundo, nadie corrigió aquello, pero escúchame, pues, Verónica. En segundo lugar, si los señores parlamentarios de gobierno o de oposición de la época hubieran estimado eso, podrían haber intentado una acusación constitucional. No lo hicieron. Hubo una comisión investigadora. Esa comisión investigadora, donde participan miembros de la Concertación y de la Alianza, no le formulan cargo personal alguno. Entonces, esa es la situación del comandante jefe de la Marina. La presidenta de la República no le formula cargo. Los parlamentarios no formulan acusación. La comisión investigadora no le formula acusación alguna. ¿Los que actúan son los poderes fácticos, entonces? Entonces, no sé, es que yo no creo que los poderes fácticos sean los parlamentarios. No, me refiero a las Fuerzas Armadas. Yo les ruego que ustedes se remitan a las acciones que tomaron los miembros de la Concertación y de la que cambiamos ahora porque antes eran oposición y ahora son gobierno. De la Alianza. Pero todos los parlamentarios. Entonces, hemos resuelto el tema del comandante y jefe de la Marina en la forma que yo les señalo. Ahora, fíjense qué interesante esto que ustedes me plantean. Pocos días antes, y esto lo reconoció Francisco Vidal, usted sabe que se dictó un decreto que finalmente fue dejado sin efecto, donde las Fuerzas Armadas quedaban fuera del sistema operativo de la ONEMI. Ese fue uno de los últimos decretos y el propio Francisco Vidal ha dicho, mira, esa fue una torpeza, eso nosotros jamás lo deberíamos haber hecho. ¿Se fija? Entonces, las cosas por su nombre y punto. Yo creo que la situación es lo suficientemente clara.
Bueno, hablemos de lo que va a hacer, porque nos queda poco tiempo. Chuta, se nos fue hablando. Acerca de lo que va a hacer usted con la administradora de fondos de pensiones. ¿Está perfecto el sistema? ¿Hay que crear una FP estatal? ¿Es justo lo que pasa hoy día, que el 75% de los pensionados recibe menos de 175.000 pesos nominalmente? Tenemos que mejorar el sistema, Sergio. ¿Con aporte del Estado? ¿Con aporte de los empresarios? Déjeme decirle algunas de las cosas que yo creo que hay que hacer. Y aquí hay que hablar otra vez con la verdad. Fíjese que al principio del gobierno de la presidenta Bachelet se formó la llamada Comisión Marcel, que fue para llevar adelante lo que yo creo, así como yo soy muy crítico de Michelle Bachelet en algunas materias, yo en esto creo que ella hizo una medida y una reforma positiva. Entonces lo primero que había que resolver era lo siguiente. Era, bueno, ¿mejoramos el sistema actual o cambiamos y volvemos a un sistema estatal o de distinta naturaleza? Muy bien. Lo que resolvió el gobierno de Michelle Bachelet era continuar mejorando el sistema de AFP. Esa fue la decisión que se adoptó. Y se envió posteriormente un proyecto donde se mejoraron un conjunto de condiciones. Se estableció el pilar solidario, se estableció el bono por hijo y un conjunto de otros mejoramientos, siempre en la línea de contribuir a mejorar el sistema de la AFP. Esa fue la propuesta, yo diría, estrella del gobierno anterior y desde mi punto de vista fue una buena propuesta. Ahora, ¿tenemos problemas con el sistema? Por supuesto que tenemos problemas con el sistema. Entonces tenemos que buscarle solución. Por ejemplo, yo he planteado, aumentemos desde ya la cotización con cargo al empleador. Hoy día la cotización que tenemos es un 10%, ese 10% no alcanza, tenemos que ir por lo menos a un 13% y yo soy partidario que ese 3% lo aporten los empleadores de una vez por todas. ¿Nada del Estado, Andrés Alamán? Es que depende, porque ahí voy a esto. ¿Sabe usted cuál es uno de los grandes problemas que tenemos hoy día? Que desde hace muchos años, Verónica, el Estado es el peor empleador. Mire, todos los funcionarios públicos que nos están escuchando, ¿cuántos de ellos llevan años y años a contrata o a honorarios? Y ¿usted tenía periodistas honorarios en el Ministerio de Defensa? No sé, fíjese, pueden haber habido algunos, porque el problema que tenemos es el siguiente. Como las plantas son fijas, no hay cómo contratarlos dentro de la planta. Y el problema, Sergio, que se produce es que la gente que está contratada a honorarios no tiene cotización, tiene que cotizar ahora por su cuenta. No tiene jubilación ni salud. No, mire, todos los empleados públicos que están a contrata y honorarios en regla general no tienen. Primero, se fija usted, no tienen cotización previsional. ¿Y por qué no se ha corregido en 3 años de gobierno del presidente? No, en 30. No, pero si usted es crítico y ahora fue gobierno. Yo le voy a explicar por qué. Porque para hacer eso, lo que hay que hacer es modificar, se fija usted, todo el sistema de plantas de la administración pública. Y el problema que existe hoy día es que precisamente, y este es otro de los temas en que vamos a tener que hacer un acuerdo político de verdad, un acuerdo político en serio. Para eso se requiere un aumento de la legislación. O sea, cambiar la legislación para poder aumentar las plantas. Pero ¿qué es lo que pasa? Que las plantas tienen hoy día una rigidez absoluta. Entonces estamos como en medio de una situación súper compleja, porque si pasamos... ¿Pero toda la alianza está por cambiar las plantas de la administración pública? No sé, pues yo le contesto. Usted me pregunta a mí, yo le debo decir lo que yo pretendo hacer. Pero usted va a encabezar eventualmente la coalición junto con la UDI, Sergio, por eso le pregunto. Sergio, mire, yo no sé en qué estará en esta materia la UDI. Yo sé en lo que yo estoy. Yo sostengo que el Estado en Chile hoy día es el peor empleador por las razones que ustedes han dicho. Y yo pretendo establecer un programa entre 4 y 8 años para regularizar la situación de los funcionarios públicos que hoy día están en una precariedad total. Por lo que usted dice, no tienen cotización, no tienen seguridad desde el punto de vista de los accidentes, de las enfermedades profesionales, tienen vacaciones, a veces sí, a veces no, y otra cosa mucho más grave, tienen cero estabilidad en el empleo, porque todos los años las personas que están a contrata están desde el mes de septiembre muertas de susto por si les van a renovar o no les van a renovar la contrata. ¿Y para qué le voy a decir la gente que está honorario? Entonces ahí una propuesta además concreta de mi candidatura, resolvamos de una vez por todas el tema en la administración pública. Y sigamos, oiga, Sergio, y otra cosa más. Yo creo que vamos a tener que también establecer sanciones más drásticas para la gente que no entere las cotizaciones de los trabajadores y quizás debiéramos establecer mecanismos más potentes para incentivar a las personas que quieran cotizar más o que quieran, en definitiva, a veces jubilar un poquito más tarde. Entre paréntesis, ¿saben ustedes que hay una cosa bien curiosa? A los adultos mayores el salario mínimo
no es el salario mínimo de todos los chilenos. El salario mínimo es más bajo para las personas que tienen más de 65 años. Igual que para los jóvenes. Igual que para los jóvenes. Desde mi punto de vista, en el caso de los mayores, un completo absurdo, porque es lo más arbitrario que hay. Pero algo que defiende su sector precisamente como una forma de incentivo al empleo. Oiga, yo soy partidario, en primer lugar, ya lo he planteado en mi programa, no solamente eso, he planteado también una mejoría y una exención del sistema de pago de las contribuciones de nuestros adultos mayores, pero me parece totalmente absurdo que una persona hasta los de 65 años para arriba, si tiene un salario mínimo, le paguen menos que a una persona que tiene 64. O sea, desde 64 la productividad supuestamente es mejor. Eso es completamente absurdo. Entonces, resumen, sigamos mejorando el sistema de AFP por lo que usted acaba de decir. Hay problemas de daño previsional, hay problemas de lagunas previsionales. Tenemos que meterle mano a ese tema. Andrea Alamán, se nos terminó el tiempo. Chuta, se nos fue hablando. Cortito le vamos a preguntar, porque no vamos a hablar de la matriz energética, porque sería muy largo. Pa' otra vez. Pero puntualmente queremos preguntarle si el gobierno no ha convocado al Consejo de Ministros para destrabar el proyecto de Hidroaicén. Han pasado ya 24 meses prácticamente. ¿Usted es partidario que el gobierno actúe en ese sentido? Porque estamos frente a una eventual crisis energética en el país. ¿Sabe lo que pasa, Sergio? Es que, mire, se avanza poco con eso por lo siguiente, porque mientras no esté resuelto el tema de la línea de transmisión, ese proyecto no va a ninguna parte. Porque pero el presidente en el mensaje del 21 de mayo, creo que 21 de mayo atrás, habló ya de crear una carretera eléctrica pública. Yo le vuelvo a decir, si no hay línea de transmisión, y yo creo que el Estado tiene que intervenir firme en esto, de tener una línea de transmisión lo suficientemente ancha, lo suficientemente segura, donde se puedan conectar pequeñas centrales que generan energía, y digamos también las cosas como son. Hoy día, cuando usted le deja los trazados a las empresas privadas lo que hacen es hacer los trazados de las líneas, cuidando básicamente los aspectos económicos. ¿Por qué yo quiero que el Estado intervenga en la carretera estatal? Porque esa carretera estatal tiene que hacerse no solamente con lógica económica, tiene que hacerse con lógica ambiental. Oiga, ¿podrá salir más caro pasarla en un lugar donde no se destruya una belleza natural? Bueno, yo soy partidario de que el Estado intervenga y que en definitiva tengamos una carretera pública, que podamos tener una transmisión más adecuada y que podamos aprovechar la hidroelectricidad que el país tiene. ¿En un gobierno suyo habría Hidroaicén y habría carretera eléctrica? Mire, ¿sabe lo que pasa? A ver, carretera eléctrica... No, ¿sí o no? Pero ¿Habría Hidroaicén? Escúcheme. Yo he dicho, pero Verónica, escúcheme una cosa. Mire, yo he sido la persona que ha hablado más claro sobre Hidroaicén. He dicho, Hidroaicén está muerto. Y si usted me lo vuelve a preguntar, en las actuales condiciones no tiene ninguna viabilidad. Entonces, lo que yo sostengo es que más allá de un proyecto u otro proyecto, lo que necesitamos es viabilizar básicamente la energía hidroeléctrica que el país tiene. Pero eso significa cosas que no se han hecho. Significa cambiar la institucionalidad ambiental. Mire, yo he planteado, por ejemplo, que no solamente para los proyectos energéticos, para todos los proyectos de inversión se incorpore el concepto de descentralización tributaria regional. ¿Sabe lo que no se resiste, Verónica? Lo que no se resiste, por ejemplo, es lo que pasa en Coronel. En Coronel tenemos 4 termoeléctricas. Ventana, no sé qué cantidad de termoeléctricas. Bueno, y la gente se pregunta y dice, bueno, pero ¿y qué queda acá? ¿Qué queda en esta región? Porque los proyectos de energía generan impactos locales y generan beneficios nacionales. En este minuto no existe ningún aporte de las empresas a las comunidades locales. Yo soy partidario de que tengamos firmemente esos aportes. Y para eso hay que hacer una cosa muy simple, Sergio. Verónica, no hay que subir los impuestos, pero sí lo que hay que hacer es que un porcentaje significativo de esos impuestos vaya directamente a los fondos regionales o a fondos especiales. Andrés Alamán, le queremos agradecer la gentileza de conversar con nosotros esta mañana. Muchas gracias. Quedan varios temas en el tintero, pero ya tendremos oportunidad. Usted me invita y yo aparezco. Muchas gracias, que tenga un buen día. Muy bien. Muy bien, Andrés.